Buenas noches, gracias por acompañarme, una emisión más de Celine Méndez Online. Hoy vamos a tener un tema que es bastante interesante y sobre todo la gente siempre tiene preguntas y nosotros los dominicanos muchas veces nos respondemos uno con los otros, aunque uno no tenga tanto conocimiento de causa. Por eso en esta noche quise invitar a mi amiga Patricia Polanco, quien es asesora de temas de migración y es de verdad que fabulosa en esos temas, así para que hablemos con ella acerca de las activas que está tomando el gobierno americano con relación a los temas de las visas y todo lo que tiene que ver con nuestro país. Hola Patricia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están Muy bien, ¿y ustedes hoy? tú? Muy Muy bien, bien, gracias a qué Dios. bueno, me Muy alegro bien. mucho. Mira, tú sabes que este tema, yo siempre digo que el tema de migración es como los doctores, los doctores de salud, que la gente te duele algo, entonces un Definitivamente. vecino te dice, bébete tal cosa. Entonces el dominicano, todo el mundo sabe de migración. La gente te dice, no, ¿por qué es esto? ¿Por qué aquello? Porque es una locura. Tal cual, a mi primo le pasó tal o cual cosa, a mi amigo le dijeron esto, el vecino fue y eso no fue así como tú dices. La verdad que aquí todos somos médicos y cónsules, es un tema increíble. Bueno, pues vamos a entrar en materia de una vez, porque aquí hay demasiadas cosas Claro, importantes que hablar. sí, sí, Pusimos sí, un tema para definitivamente. como delimitar, porque es tan amplio en Claro, lo que tener tiene un que ver con marco. las, exacto, como la referencia de lo que tiene que ver con las visas para estudiantes y la parte de la Exacto, residencia. Entonces, sí, vamos a así hablar, es. comenzamos con lo de los estudiantes, lo que tiene que ver Con lo de los ahora, estudiantes, pues que es perfecto. exacto, lo que de alguna manera está ahora como más en la palestra. Hace ya como algunos 10 días hubo pues una intención, tanto del presidente Trump como de migración, de que los estudiantes que ahora mismo están en Estados Unidos con sus visas de estudiante válidas, pero que ya sus universidades avisaron que sus cuatrimestres, o sea que las clases que van a empezar ahora en otoño, van a ser totalmente online, se pretendía que esos estudiantes tuvieran que abandonar Estados Unidos. Wow. Porque, ¿qué pasa? Las visas de estudiantes son emitidas siempre que el estudiante vaya a tomar clases presenciales. Si tú vas a hacer un programa totalmente online, pues entonces no amerita que tú tengas una visa y que tú estés presente físicamente en Estados Unidos. Pero claro, por el tema de la pandemia ahora, todo está totalmente irregular, se está viviendo prácticamente el día a día, dependiendo de cómo va de alguna manera avanzando la pandemia en muchas ciudades, en muchos estados, entonces se van tomando precauciones y medidas. Hasta finales del mes de junio todavía las universidades pues no habían determinado cómo iban a dar su cuatrimestre. Y universidades, por ejemplo, tan importantes como la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts determinaron que sus clases iban a ser totalmente online. Entonces ahí venía la contradicción. Si tus clases van a ser online, no se supone que tú tengas una visa vigente y que tú debas estar presente físicamente en Estados Unidos. Entonces ahí pues rápidamente las universidades incluso pusieron demandas a nivel de corte en los diferentes distritos de los estados donde están y hubo que dar reversa con esa medida que todavía no se había implementado pero que se comentó que se iba a implementar. Entonces ya esta semana el presidente anunció que las universidades y los estudiantes no iban a tener ninguna situación ni ningún problema y que todos los estudiantes que tuvieran su visa válida podían quedarse físicamente en Estados Unidos, o sea, de manera presencial, aunque todas sus clases fueran online. Entonces ya eso fue como un respiro, porque muchos de esos muchachos que están estudiando, ya sea carreras de grado o incluso maestrías, ni siquiera salieron de Estados Unidos durante la pandemia por una serie de motivos, tal vez incluso en sus países el tema de la pandemia estaba un poquito más fuerte, muchos de esos estudiantes viven incluso la En la universidad, en los universidad. dormitorios que las universidades proveen, entonces muchos estaban en Estados Unidos y no salieron. Y ya como que se tranquilizó un poco el tema por ese lado. Ahora la otra situación que tenemos con los estudiantes son los muchachos que recién terminaron bachillerato, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, y que están matriculados en universidades que empiezan en agosto, necesitan una visa de estudiante para empezar sus estudios.
Pero ¿qué pasa? Que el consulado ahora mismo está cerrado. Lo único que el consulado de Estados Unidos está manejando son las renovaciones de las visas de turista que se depositan en el Visa Attention Center que tienen ellos en Galería 360. Y eso va al consulado, pero el solicitante no se presenta físicamente al consulado. Y tienen una persona, un cónsul, que es el que está manejando todas esas renovaciones, evalúa los casos y entonces aprueba y los pasaportes son devueltos. Pero en el caso de las visas de estudiante, no hay ahora mismo un mecanismo para poder adelantar las citas para que esos chicos se entrevisten. Entonces, las citas para los estudiantes están para el mes de octubre, cuando ellos tienen que empezar clases en septiembre. Y de todas maneras están considerando una fecha preferencial para los estudiantes porque las citas, para visas de no inmigrante que llevan entrevista están para el mes de diciembre. O sea que de todas maneras los estudiantes tienen, pudiéramos decir que una preferencia en cuanto a la fecha de la cita. ¿Por qué están para esas fechas tan lejanas? Porque entendemos que el consulado no va a abrir ya de manera regular al público, muy probable hasta el mes de octubre o noviembre, por un asunto que se escapa de las manos de todo el mundo y es la situación que tiene la pandemia ahora mismo en República Dominicana. Ellos generalmente ponen avisos en sus redes y en sus diferentes canales y justo esta semana volvieron a poner el aviso que no sabían todavía cuándo abrían y que tenían que tomar en cuenta tres aspectos, que era el aspecto de salud pública de aquí de República Dominicana, el aspecto de las directrices y los lineamientos del Departamento de Estado y ya todo lo que tenía que ver a nivel global con el tema de la pandemia. Entonces, es una situación que se escapa de las manos. Hemos recibido muchas llamadas de nuestros clientes o de personas que ahora iban a empezar a hacer el proceso de la visa de estudiante, que es la F1, con nosotros y le hemos dicho que lamentablemente tienen que esperar a ver si la situación se regulariza, pero estamos recomendando que traten de buscar una salida con la universidad para ver si este primer cuatrimestre entonces lo hacen en línea, que cuando el consulado abre en octubre, noviembre, diciembre, busquen su visa de estudiante, entonces que presencialmente empiecen en Estados Unidos a estudiar a partir de enero, porque es una situación bastante compleja, bastante complicada, y al parecer el consulado de Estados Unidos y muchos de los otros consulados no van a abrir y van a tener sus procesos regulares ahora en estos meses, en el mes, por ejemplo, en lo que queda de julio o agosto o septiembre, porque hay un tema de salud que se escapa del control de todos los actores que intervienen en los procesos. Pero una cosa, Patricia, actualmente en Estados Unidos las universidades están online, ¿cierto? No están dando clases presenciales. Actualmente depende mucho del estado, porque hay estados donde, por ejemplo, la pandemia no está tan fuerte y tienen o un programa híbrido o incluso clases presenciales. Perfecto. Por ejemplo, hay una universidad, tenemos una chica que estamos viendo cómo le podemos conseguir una cita antes de esa fecha, porque ella tendría que estar el 1 de agosto en su universidad. Va a estudiar arquitectura y las clases de esa universidad en particular son presenciales. Entonces, ¿y cuál estado es ese? ¿Lo recuerdas? Esa universidad en particular es la Universidad de Notre Dame. Ok, perfecto. Entonces, dependiendo incluso de las carreras, obviamente tal vez el que va a estudiar medicina, el que va a estudiar arquitectura, es relativamente cuesta arriba tomar todas las clases online. Y por supuesto, ellos abren sus clases, abren sus inscripciones, empiezan sus cuatrimestres para un grupo de estudiantes universales, ya sea estudiantes que ya estén en Estados Unidos o que vayan de otros países. Y no en todos los países están los consulados cerrados. En el caso de nosotros, como tenemos la pandemia ahora mismo, pudiéramos decir que en un punto crítico el consulado está cerrado. Pero, por ejemplo, sabemos de personas que en Salvador el consulado está funcionando bien, han hecho su proceso y le dan su visa de estudiante y entonces van a poder empezar el 1 de agosto. En Estados Unidos ahora mismo el tema de la pandemia se está manejando de forma muy particular dependiendo de los estados, obviamente, por eso se llama Estados Unidos de América. Cada estado prácticamente es un país
eh, individual, con un gobernador, con unas leyes estatales, y obviamente está el presidente que de alguna forma maneja un poco macro las situaciones, pero cada estado pues lleva sus fases de una forma distinta, permite o no que los niños vayan a las escuelas, hay un tema con el uso de mascarilla, o sea que el asunto con las universidades va a depender mucho de dónde están ubicadas, cuál es la situación del estado o la ciudad donde se encuentra la universidad, e incluso ya un asunto a nivel de política privada de la universidad. Por ejemplo, Harvard desde un principio dijo que no iba a poner en riesgo ni a los estudiantes ni al personal y decidió que su cuatrimestre de otoño completo, que es el que empieza ahora en agosto, iba a ser totalmente online. Y MIT también, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y así muchas otras universidades. O sea que todo va a depender mucho de la universidad y del lugar donde estén en Estados Unidos. Entonces, nuestra recomendación para esos chicos es muy lamentable, muy cuesta arriba, muy duro, porque ya ellos no tuvieron un final de año escolar de su graduación de 12º grado o de cuarto de bachillerato de una manera, pudiéramos decir, que como se esperaba. Muchos de esos chicos pues no tuvieron graduación, ya están prácticamente encerrados desde marzo y obviamente esperan con ansias poder ir a estudiar a Estados Unidos. Un proyecto que es algo que tú vas prácticamente de alguna manera planificando desde mucho tiempo, con antelación, o sea, irte para estudiar a Estados Unidos es un proyecto que fácilmente los muchachos y las familias empiezan desde que están en primero de bachillerato, a buscar universidades, a tomar exámenes, los famosos exámenes, los PSAT y el SAT, luego aplicar en una cantidad de universidades X a ver cuál te escoges, si tienes el talento y un índice académico que te permita solicitar una beca, entonces solicita beca. O sea que es un proyecto, pudiéramos decir, que se ha venido gestando desde hace ya un tiempo y que ahora pues obviamente muchos muchachos se ven bastante desilusionados de que ahora mismo como que estén en ese limbo. Pero lamentablemente estamos viviendo una situación que no sabemos cuándo va a estar totalmente controlada y que, como dicen los mismos americanos, one day at a time, o sea, un día a la vez, Es así. porque no Bueno, hay de otra. yo de verdad, como madre o en dado caso tal vez como estudiante, me daría mucho miedo embarcarme en un proyecto que aunque sea de Claro. mucha ilusión, tiene mucho riesgo, porque ahora mismo, señores, nosotros ni sabemos qué es lo que va a pasar. Estamos Sí, sí. viviendo cada etapa, entonces tú llegar a un lugar nuevo, a una universidad nueva, sin tu familia, es decir que cada cabeza es un mundo, pero si fuera Sí, mi sí. hijo, mi hija, yo definitivamente le dijera, mi amor, vamos a dejar eso para el otro Para cuatrimestre, enero. cógete este cuatrimestre libre, haz lo que tú quieras, porque Sí, qué sí. demasiada presión para un chico. Claro, Es claro, mucha sí. ilusión, pero tienen todavía con Dios por delante su vida entera Sí, sí, para sí, poder así es. entrar. Y claro, dentro de todo lo que está pasando y lo mismo que ellos han tenido que pasar y las edades que tienen, pues ellos entienden que no pueden perder ni un día Wow. de, de su corta vida y quieren pues todo hacerlo de una vez, pero la realidad es otra y es una situación que no vamos a controlar ni nosotros, Claro. ni Estados Unidos, ni el consulado. Una persona esta semana me decía, pero no hay algún contacto, no hay nadie a quien llamar, la Cámara Americana de Comercio, y si hablamos con la embajadora Brewster, o sea, realmente no es un tema de un contacto, de que tú puedas hacer tal o cual cosa, Es es un que protocolo. simplemente hay un protocolo y una disposición del Departamento de Estado, que es, pudiéramos decir que lo equivalente a Cancillería nuestra, que es lo que maneja todo el servicio exterior de Estados Unidos y quienes determinan cómo se van a manejar pues las políticas a nivel de las embajadas y los consulados. Y entonces, sencillamente nosotros en Dominicana estamos cerrados. Ni Y siquiera sí. pasaportes, por ejemplo, para ciudadanos americanos están haciéndose renovaciones. O sea, ahora mismo si hay un ciudadano aquí y necesita viajar a Estados Unidos, tiene que demostrar que tiene una emergencia
y le dan un pasaporte provisional, porque por ese lineamiento del Departamento de Estado no se está haciendo renovación de pasaporte en ningún sitio del mundo. Ahora mismo hay 1.4 millones de solicitudes de renovaciones de pasaporte alrededor del mundo para ciudadanos estadounidenses, Dios porque mío. están tratando de alguna manera de controlar un poco la movilidad de las personas precisamente por el tema de la pandemia. Claro, y esa es una forma, si no tienes un pasaporte vigente, bueno, pues Claro, entonces ahí no, te no controlas. viajas. Nosotros Entonces, no, muchos de los americanos que estaban aquí, que salieron expatriados y que su pasaporte estaba vencido, entonces hicieron la gestión en el consulado, pero le dieron un pasaporte de emergencia, un pasaporte de 24 páginas que tiene solamente validez de un año y que al año entonces tiene que volver a solicitar su libreta normal. pero esas personas que todavía están varadas aquí o el que quiera regresar, todavía puede Ujú. solicitar, si es Sí, americano, su puede, pasaporte, pero puede solo por solicitar su emergencia. pasaporte, O, pero solo por emergencia. O sea, no es que yo vivo aquí de manera permanente perfecto. y entonces yo voy a ir a visitar ahora Hace el a INE. mi mamá, Exacto. sin que mi mamá esté enferma, sin que haya un asunto de prioritario. Claro, ya entendí Ujú, ujú, claramente. ujú. Nosotros no hemos Así abierto es. el consulado desde que entró la primera fase aquí en nuestro país, ¿verdad? Desde que No, cerraron. Es no, decir, que estamos cerrados no, desde no. marzo. Ellos están cerrados desde el 16 de marzo, incluso cerraron antes de que aquí oficialmente se pusiera la cuarentena, porque ya ellos venían viendo el Claro. panorama como estaba. Sí abrieron el Visa Attention Center, que está en Galerías 360, desde el 15 de junio, y ahí entonces las personas interesadas están depositando las renovaciones de sus visas de paseo de 10 años, de entradas múltiples, que tengan menos de un año de vencida. Ese proceso está bastante rápido, entendemos que no están manejando muchas solicitudes y en 2 días laborables ya la persona tiene de vuelta su pasaporte con su visa renovada. Pero entonces yo no termino de entender. Me dan una visa de turista, pero no me permiten Visa entonces hacer que, otro tipo de cosas. sí, lo que pasa es que la renovación no implica que el solicitante vaya de manera presencial al consulado. Ah, ya entendí, ¿verdad? Tú lo dijiste Ajá. hace un Y ratito. Ya, como es ya, ese ya, solo proceso, pues ya. tienen un personal reducido de los mismos cónsules que se quedaron aquí, que no salieron para Estados Unidos cuando empezó la pandemia, entonces esos están manejando ese Ya, trabajo. ya Y esos entendí. también hacen los pasaportes de emergencia, las cartas de ruta para las personas que se le perdió la residencia, porque a la gente le pasa de todo. Hay personas que vinieron aquí de vacaciones, Claro. que ahora se tienen que ir y cuando van camino al aeropuerto, que están verificando todos sus documentos, entonces, oh sorpresa, no tienen la tarjeta de residencia. Entonces Una ya locura. eso es otro proceso que hay que hacer. Entonces tienen un personal reducido haciendo todas esas funciones y no implican que vaya la persona a una entrevista de manera presencial. Ya para el Perfecto. tema de las visas de estudiante, por ejemplo, o para otro tipo de visado que implican entrevista, entonces ellos no están ofreciendo ese servicio. Perfecto. Bueno, ahora que tú tocaste el tema, vamos para residencia, para en lo que después las Sí, personas nos hacen sus preguntas, pero ese las tema preguntas. siempre surge, las personas que se le pierde su residencia, de qué manera corta, porque yo sé que no es tan fácil hacer eso, Claro. porque me ha tocado vivir familiares que, como tú dices, camina al aeropuerto que se dan cuenta. Ajá, ustedes se dan cuenta que y la tarjeta, mira, el proceso es un poco costoso porque lo primero es que tú tienes que solicitar una carta de ruta, que es un documento que te da migración para tú poder viajar y llegar a Estados Unidos. Entonces eso se hace llenando un formulario por la plataforma que tiene migración, haciendo el pago de $540 por Para esa carta de empezar. ruta, para empezar, por esa cartita. Entonces, Ay, Dios cuando te dan mío. tu carta, tú viajas a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, entonces, tú solicitas el reemplazo de tu tarjeta de residencia, que tiene un costo de $585. O sea que Ay, si se te pierde la tarjeta de residencia, tú tienes que contar por lo menos con algunos $1,200 para tú pagarle solo de fee a migración. O sea señores. que hay Agárresela que y póngasela cuidar, como en una cadenita, un asunto, y hay que péguenle en cuidar. un lado, déjesela a su mamá, a su tía, el que vive aquí, Sí, váyase de sí, vacaciones sí. sin esos documentos. Pero, bueno, Sí, vamos la entonces verdad que,
que es un tema. Una locura. Vamos a los temas que la gente está impaciente, a los temas de residencia. Residencia, ok. Residencia tiene ahora mismo una particularidad porque desde el 23 de abril de este año, el presidente Trump puso un veto, usando como excusa el tema de la Que pandemia eran, y la... eran los 60 días, entre comillas, que después se Exactamente, fueron extendiendo. se extendió. Obviamente, uno de los bastiones de campaña del presidente Trump es el asunto de la Migratorio, inmigración. sí. Él siempre dice que es un tema de frenar la inmigración ilegal, pero las medidas que generalmente se toman a quienes afectan son a las personas que están haciendo un trámite de manera regular y legal. Entonces, se puso un veto o podríamos decir que un stop o un impedimento para ciertas categorías de peticiones de residencia. ¿Cuáles son Para esas que no se den, categorías, Patricia? esas categorías son todas las que tienen que ver con residentes, por ejemplo, los esposos y los hijos solteros menores de edad de los residentes, los hijos mayores de edad de los residentes, y de ciudadanos americanos, los padres de ciudadanos, hijos mayores de edad, o sea, mayores de 21 De años, 21. Ajá. y los hermanos de residentes, perdón, de ciudadanos. Entonces, a ninguna de esas categorías, mientras esté esa orden presidencial, que es lo equivalente a un decreto, se le puede otorgar una visa de residencia. La medida no ha tenido tanto impacto en el sentido que el consulado está cerrado, entonces como quiera no le están otorgando visa de residencia a nadie. A los únicos que ahora mismo, en caso de que el consulado abriera mañana, le pueden otorgar visa de residencia son a los hijos menores, a los esposos de ciudadanos americanos y a los hijos de ciudadanos americanos solteros menores de 21 años. Ok, vamos a repetir esa parte de nuevo. A los esposos y a los hijos menores de 21 años. Inmediatamente abran de el ciudadanos consulado. americanos. Cuando Exactamente. abran. Y obviamente que tengan su proceso ya listo para ir a su cita, a su entrevista consular. Entonces, Una el cosa, 23 de... Ajá. si esas personas no tenían su cita, tienen que esperar que le hagan su cita, que hagan la Claro que reprogramación completa. Exactamente. Pero si esa Exactamente. persona tenía su cita, pero se canceló por la pandemia, me imagino que entrarán en la primera fila de las reprogramaciones de citas. Claro, de las reprogramaciones. Pero ¿qué pasa? Que van a pasar meses, aunque ya la persona tuviera su cita programada para marzo o para abril, porque el consulado no entrevista desde el 16 de marzo. Entonces, debe tener un cúmulo cable de personas ahí en cola, en stand-by, esperando que les reprogramen las citas, más las nuevas citas que van a empezar a programar luego que abran. O sea que tal vez lo que se iba a tardar, por ejemplo, 3 meses, entre lo que yo concluí mi proceso con el National Visa Center, de que yo mandé mi papel de buena conducta, todos mis documentos, pues ahora las personas tienen que programarse y es probable que tengan que esperar de 6 a 9 meses por esa cita. Porque Así que estaríamos hablando como de marzo. Exactamente, de marzo para acá, pues por supuesto hay que atenderlo primero. No, yo digo que los 9 meses estamos hablando de aquí a marzo del 2021. Febrero sí, claro. del 2021 Claro. más o menos sería el proceso. Exacto. Entonces, ese veto del presidente Trump terminaba ahora el 23 de junio. Entonces, como sigue el tema de la pandemia, él lo extendió desde el 23 de junio hasta el 31 de diciembre del 2020. O sea que son 6 meses más que a esas categorías, aún abre el consulado mañana, no le pueden otorgar las visas de residencia. Él alega que son personas que van a entrar con una visa válida que le va a permitir trabajar y que pueden desplazar puestos de trabajo de ciudadanos estadounidenses o de residentes que ya están allá. Pero generalmente no es así. La mayoría de las personas que se van, primero la tarjeta tarda 2 días y sin la tarjeta de residencia la persona no puede trabajar. Igual el número de seguro social y la tarjeta de seguro social tampoco llega tan rápido. Y la mayoría de la gente se va sin tener un trabajo, pudiéramos decir que ahí, esperándolo. Muy poca gente te dice, bueno, no, ya yo tengo mi un trabajo en tal trabajo, o cual sitio. si tiene familiares, cosas así. Claro, porque tú llegas con una visa de residencia, pero en ningún sitio te contratan con esa visa. Te contratan con tu tarjeta de residencia y con tu número de seguro social y tu tarjeta de seguro social.
Entonces es una supuesta forma, de alguna manera, de poder ayudar a la pérdida de empleos en Estados Unidos, pero sabemos que es de alguna manera el famoso muro invisible que él dijo que iba a estar poniendo a través de ciertas medidas para frenar un poco la inmigración. Otro tema también que ha causado pues cierta preocupación es la suspensión de las visas de trabajo. Hay ciertas categorías para visas de trabajo que generalmente se dan todos los años, es una cantidad considerable. Se aplican más de 500,000 personas para esas visas y se otorgan cerca de 200,000 y tantas, obviamente alrededor de todo el mundo. Y esas son las famosas visas H1B, que son para trabajos especializados. Entonces ahí entran las personas, los extranjeros que trabajan en Silicon Valley, los médicos que estuve en los hospitales que son hindú, pakistaníes, chinos, porque son personas que tienen un perfil y tienen un background de preparación y de experiencia. Los contrata una empresa en Estados Unidos, esa empresa incluso tiene que probar que no encontró un personal calificado en Estados Unidos y que se está viendo precisado a contratar a un extranjero. Y después que se pasa por ese sedazo de lo que es el Labor Department o el Departamento de Trabajo, entonces es que se hace la petición a migración. O sea que con ese proceso ya previamente establecido se entiende que ninguna de esas personas que llega le está quitando una plaza a ningún ciudadano estadounidense, porque se contrató porque no había en Estados Unidos un personal que hiciera ese trabajo. Por esas visas también el presidente Trump ahora a partir del 23 de junio las incluyó en el paquete de las visas que no pueden otorgarse hasta diciembre 31 de este año. Una cosa, Patricia, y si hay alguna persona que tiene una de esas visas, las H1, y ese proceso, o esa visa ya está por expirar o se expiró y está en los Estados Unidos, ¿sí puede ir a hacer un proceso de renovación o va a tener que devolverse a su país? No, va a tener lamentablemente que salir de Estados Unidos. Su empleador, si ya la visa está próxima a vencerse, debe ya desde hace varios meses, porque es un proceso de varios meses entre el Departamento de Trabajo y Migración, es muy probable que ya haya sometido la renovación de esa visa, pero si la visa se vence en territorio americano, la persona tiene que salir de Estados Unidos y esperar al 31 de diciembre que en el consulado de su país le puedan dar esa visa. Nosotros tenemos ahora mismo una chica brillante que hizo arquitectura, carrera de grado y maestría con beca, obviamente, la contrataron desde que terminó, y ahora mismo entonces está en ese limbo, se le va a vencer su visa de residencia, ahora en julio se le vence y tiene que venir para acá y está viendo con su empleador cómo puede llegar a un acuerdo para hacer el trabajo overseas, o sea, desde aquí, porque no le pueden renovar la visa. Aunque el empleador ya sometió todos sus documentos a migración y están aprobados, pero hasta el 31 de diciembre la visa de trabajo no se le van a renovar. Ok, las personas que están varadas en Estados Unidos porque tienen visa, vamos a decir, de turistas, deben de retornar a su país inmediatamente. ¿Hay alguna concesión especial para eso? ¿Cuál es el proceso que hay? Migración no va a tener lamentablemente ninguna concesión especial con las personas que tienen visa de paseo. Imagínate que tú entraste a Estados Unidos en enero, en febrero, te agarró la pandemia, pero ya entonces tú tenías 2 meses en Estados Unidos, entonces nadie se queda 2 meses vacacionando o paseando. Entonces, migración no va a ir con ICE a buscar a esas personas y a sacarlas. Y cuando la persona regrese aquí y vuelva de nuevo a entrar, es posible que migración no tenga ninguna represalia porque va a entender, bueno, que hubo un tema con la pandemia. Todo va a depender de qué tiempo la persona tenía en Estados Unidos cuando empezó el cierre de fronteras. Porque si ya tú tenías en Estados Unidos 2 o 3 meses cuando empezó el cierre de fronteras, pues te van a decir es que usted tenía que haber salido antes. Claro. Ahora, si tú llegaste en marzo, el 1 de marzo, y el 15 cerraron la frontera y tú no pudiste volar hasta el 1 de julio, entonces ya ahí ese caso tiene otro perfil y es distinto. O si saliste. O si saliste, exacto. porque hay diferentes maneras de que la gente pueda salir.
porque cerraron los Claro, aeropuertos por un momento, pero ya los aeropuertos están abiertos. exactamente. Otro tema también que a la gente le preocupa es lo contrario, el que es residente, que cuando empezó el cierre de fronteras ya tenía varios meses aquí y que Ajá. entonces no se pudo ir y retornar a Estados Unidos en un tiempo corto o prudente. ¿Cuánto? La ley Una pregunta, especifica, eso te iba a decir. ¿Qué tiempo la debe de ley permanecer un especifica, residente? Bueno, como estamos hablando de República Dominicana aquí, si yo soy sí, residente aquí, y vengo aquí, ¿qué tiempo puedo quedarme? mira, la ley especifica y es muy clara que si la persona pasa un año corrido fuera de territorio estadounidense, automáticamente pierde su estatus de residente legal permanente. Ok. Aún sea que su tarjeta de residencia todavía le queden 5, 6, 8 años de vigencia. Ujú. Si te pasaste un año corrido fuera de Estados Unidos, automáticamente pierdes tu estatus. Las personas generalmente usan mucho el tema de que yo viajo 6 meses o yo me paso 6 meses en Estados Unidos y 6 meses en República Dominicana. Y se oye mucho el tema de 6 meses. No hay ninguna regulación que diga que la persona no puede pasar 6 meses fuera de Estados Unidos, si no es un año. El tema con los 6 meses es que si la persona está acumulando presencia física Mm. para luego hacerse ciudadano estadounidense, entonces ahí sí la regulación dice que si tú te vas a hacer ciudadana al quinto año, que es cuando corresponde, entonces de esos 5 años, que son 60 meses, tú tienes que haber tenido presencia física de un mínimo de 30 meses, de la mitad. Entonces tú tienes que Entonces, por empezar a eso restar todo eso. exactamente, entonces por eso siempre la gente dice, no, yo no me puedo pasar más de 6 meses fuera de Estados Unidos, pero es por un tema de que está tratando de acumular su presencia física para en un futuro hacerse residente. Los casos de personas que están aquí, que ya tenían varios meses cuando empezó la pandemia y que ahora es que están pudiendo viajar, si no tienen un año corrido fuera de Estados Unidos, no van a tener ningún inconveniente. Tenemos una cliente en el interior, que ella es una señora mayor, que siempre ha vivido en Estados Unidos, pero imagínate, es una señora ya de 80 años, es residente, se ha pasado varios meses aquí y donde tendría que ir ahora es a Miami. Y por supuesto la señora no se quiere ir, porque la Wow, pandemia allá, la verdad que claro. está en un pico. Entonces, ella está un poco más tranquila, ella entendió que ella puede quedarse aquí hasta fin de año, porque ella vino en febrero. Entonces le dijimos, mire, vamos a ver cómo se va ahora evolucionando el tema de la pandemia y tal vez no viaje ahora mismo en julio o agosto, sino que espere tal vez octubre o noviembre para viajar. Incluso escribimos al consulado, nos contestaron de que con el tema de la ley, de que si la persona pasa un año, sí puede tener inconvenientes, pero que si es menos de ese tiempo, no va a haber ningún inconveniente por el asunto de la pandemia. Bueno, yo te he cogido para mí solita. Entonces, vamos, aquí hay muchísimas preguntas. Vamos a empezar Vamos a a ver, responder ve algunas porque leyendo y vamos tú y yo estamos aquí, respondiendo. mi amor, nada más tú y yo sola aquí. Así Señores, vamos a mismo. empezar a responder todas sus preguntas. Ok, un amigo vino con visa al Bronx. Espérate, un amigo vino con visa al Bronx, con visa, y dice, ay Dios mío, no entendí esa, que no se va ni amarrado. Es decir, el Pero amigo me parece que está imagino en el Bronx. que está en Estados Unidos, exacto. Exacto. Bueno, ese no se entendió bien, así Bueno, que por favor, redáctenla más concreta. Fui al consulado exactamente. y me mandaron a buscar un papel que me faltó y me dijeron que en 6 meses y ya pasaron. Y entró la pandemia. ¿Y cuándo me dirán que estoy casado? Dígame qué puedo decir. Ya Ok. Patricia más o Mira, menos me le explicó imagino todo eso. exacto, que el tema es, mira qué pasa, muchos de los casos de residencia, cuando van a su entrevista consular, les piden documentación adicional, evidencia adicional del matrimonio, hay un tema con la justicia y le piden esa ¿Cuáles sentencia. son esos documentos que piden? Mira, va a depender mucho de cada caso. Ok, Si el matrimonio de alguna manera el oficial consular entiende que puede que no sea un matrimonio real, entonces lo pasa a un proceso administrativo y lo pone en investigación. Ahí no te perfecto. van a pedir muchas veces ningún documento. En algunas ocasiones te piden que lleven fotos, que lleven declaraciones juradas de personas como que puedan dar fe y testimonio de ese matrimonio.
evidencia, tal vez si hay uno de la pareja que vive en Estados Unidos, de envío de remesas, una serie de cosas. Pero generalmente son documentos que la persona puede aportar en un tiempo corto, en una o 2 Perfecto. semanas. Pero de todas maneras el consulado hace por su cuenta una investigación que tarda meses. Eso es en algún tipo de casos. Cuando, por ejemplo, hay situaciones que se están pidiendo hijos y ese hijo no fue declarado a tiempo, o es una persona que vive en Estados Unidos y al cónsul no le cuadra mucho la edad del niño con la fecha en la que esa señora pudo haber quedado embarazada y el último viaje que ese señor hizo, por ejemplo, entonces mandan prueba de ADN. Perfecto. Si la persona, el solicitante, tuvo alguna situación con la justicia, independientemente de que ya o haya cumplido la condena o haya sido O hayan pasado 40 años. absuelto, exacto, hay que llevar toda la documentación pertinente a ese proceso judicial. El papel de buena conducta no es suficiente. Entonces muchas personas simplemente van con su papel de buena conducta. Entonces, cuando pasan esos casos, te piden esa documentación. En algunos casos, la persona cuando le llega la cita ya ha cortado el tiempo de hacer o de presentar los impuestos, entonces te piden impuestos adicionales o los últimos impuestos o los impuestos actualizados. Entonces, obviamente, hay que decirle al peticionario o al sponsor que mande esos impuestos. O sea, que son más o menos de los documentos que de manera general piden si no aprueban enseguida la visa de residencia. Entonces, ¿qué ha pasado? Muchas personas fueron al consulado entre enero y marzo, a muchos le aprobaron su visa de residencia y a otros lo dejaron pendiente de esa documentación. ¿Qué pasa? Ahora al consulado cerrar, pues esa documentación no se ha podido aportar, sino que el solicitante la va a depositar cuando el consulado abra. Pero hay unos exámenes médicos que ese solicitante se hizo antes de ir a su entrevista consular. Y el Y que esos se hizo exámenes ya, médicos, exacto, eso te iba a decir, que ya se los hizo. esos exámenes médicos tienen una validez de 6 Es meses. decir, que hay que volvérselo a Entonces, hacer. el consulado todavía no ha determinado si a todas esas personas le va a pedir que se haga de nuevo un examen médico o si va a considerar como bueno y válido esos exámenes médicos aún tengan más de 6 meses de habérselos hecho. O sea que todavía ellos no han determinado esa parte y lo que le estamos diciendo a todos los clientes es que tienen que esperar las instrucciones del consulado. Perfecto. Que no empiecen ahora a volverse a hacer exámenes médicos, que no vuelvan a sacar el papel de buena conducta ahora, porque el papel de buena conducta tiene una vigencia de 90 días, pero igual no sabemos cuándo abren, entonces si lo vuelven y lo sacan ahora, puede ser que ya venza o esté vencido cuando el consulado lo pida, o sea que mientras tanto ahora estamos en un stand-by, esperando que abran y esperando instrucciones. Obviamente para ellos va a ser un proceso bastante arduo porque caso que tengan pendiente, caso que van a tener que revisar y que de manera puntual le van a tener que enviar las instrucciones. Sí, hágase el examen médico. Bueno, los impuestos que usted presentó eran del 2018, pero ya la fecha límite para presentar impuestos cortó el 15 de julio y estamos en octubre, entonces tráigame impuestos nuevos. O sea que va a haber una serie de casos que son los que están pendientes, que es posible que le pidan documentación adicional, que eso retrase un poco la emisión de la visa de residencia, pero lamentablemente hay que esperar que ellos abran, que ellos revisen y que entonces pidan la documentación pertinente para cada caso. ¿Es posible llenar el formulario para la petición de residencia? Sí, mira, migración en Estados Unidos ha seguido trabajando y de una manera sumamente eficiente. Como ellos tuvieron varios meses que no tenían público, al parecer sus empleados los destinaron a ese trabajo administrativo, que era precisamente verificar las peticiones, que todos los documentos estuvieran en orden y muchísimas solicitudes que hemos manejado que antes tardaban meses largos, pues ahora se ha acortado el tiempo del proceso. Migración, o sea, se siguen solicitando, se siguen haciendo peticiones de residencia para todas las categorías, independientemente de que haya categorías ahora que tengan el veto de que no se le pueda otorgar la visa,
porque de aquí a que ese proceso le vayan a poner su entrevista consular y le vayan a dar la visa, pues van a pasar 1, 2, 3 años y a veces muchos más. Y entonces, cuando llegue el momento de otorgarle la visa, ya esa restricción va a haber terminado. O sea que ahora mismo se puede hacer cualquier tipo de petición de residencia, se pueden solicitar perdón de migración, los waivers para las personas que necesiten un perdón migratorio, el National Visa Center, que es a donde migración manda la petición aprobada, para que entonces el National Visa Center pida la famosa Affidavit of Support, que se llene el formulario de solicitud de visa, el DS-260, que ahí se sube el papel de buena conducta. Todo eso se ha seguido haciendo y se ha seguido haciendo en un tiempo incluso más corto, porque eso se maneja a nivel de sistema, no implica nada presencial, sino que el solicitante, por ejemplo, a nosotros nos trae todos los documentos, se suben a la plataforma de migración, se hace la affidavit, se le dan las instrucciones de cómo hay que firmar y todo eso se hace por una plataforma electrónica. Por ejemplo, el National Visa Center, en ocasiones regulares, cuando se subían todos los documentos del solicitante, las actas de nacimiento, divorcio, matrimonio, affidavit, copia del pasaporte, papel de buena conducta, tardaba a veces de 3 a 4 meses en revisar todo y decir que todo estaba correcto y que iban a poner el caso en lista de espera para confirmarle la cita en el consulado de Santo Domingo. Ahora, durante la pandemia, todos los casos que nosotros hemos concluido y que hemos subido a la plataforma del National Visa Center, en un espacio de 25 a 30 días más o menos, nos han revisado y nos han dicho que todo está correcto. O sea que ellos, que ha tenido también su beneficio. Sí, han ido manejándola de un poco más eficiente, de una forma más eficiente. El tema es obviamente que aunque tu caso ya esté totalmente concluido, entonces tú tienes que esperar que abran el consulado para la entrevista consular. Pero sí, por lo menos ya la persona tiene la tranquilidad de que su caso a nivel de documentación se concluyó y que está todo aprobado. Bueno, aquí tenemos una pregunta. ¿Qué sucede con la visa especial para los religiosos? ¿Se van a aplicar mismos procesos que las visas de trabajo regulares? Las visas de religiosos, que son las M1, no han entrado dentro de la limitación que ha puesto el presidente Trump para que se otorguen. Lo que sí, lamentablemente, tienen que esperar que abran el consulado como las visas F1, que son las visas de estudiante, para entonces poder aplicar para su cita. Pero las visas de religiosos no han tenido ningún veto, ninguna restricción, ni ninguna implicación negativa. Perfecto. Mi padre fue a Santo Domingo en enero y allá fue diagnosticado con cáncer y por un tema de seguro médico y de la pandemia no ha podido retornar. ¿Podría tener problemas en el futuro? Lo único que ella no dice aquí, me imagino que será residente, porque si fuera ciudadano, sí, no tiene ninguna... Mira, igual, lamentablemente, independientemente de la situación de salud del señor, él no se puede pasar un año aquí. En caso de que se pase un año por un asunto tal vez de tratamiento y cualquier situación que tenga que ver con condición de salud, hay un proceso que se llama Returning Resident, residente que retorna, que es una solicitud que se hace en el consulado donde tú llevas toda la documentación que avala por qué tú no pudiste viajar en un periodo menor a un año y tú solicitas de nuevo tu visa de residencia. Va a quedar, obviamente, es un tema discrecional, a opción del oficial consular, si te otorga o no la visa de residencia, y allá entonces se hace la solicitud de una tarjeta de residencia nueva. Perfecto. Entonces aquí tenemos, por asunto del COVID, los colegios tienen que mandar una carta notificando de que el estudiante va a ingresar a la escuela físicamente después de la fecha de inicio. Espérate, porque ella está haciendo una pregunta. Por asunto del COVID, los colegios tienen que mandar una carta notificando que el estudiante va a ingresar a la escuela físicamente después de la fecha del inicio. Sí, Yo no sé, entiendo que es alguien que va a estudiar en Estados Unidos, que va ahora a recibir sus clases online y que después que todos de alguna manera se regularice, entonces va a iniciar sus clases físicas. Si ese es el caso, la persona tiene que presentar evidencia en su entrevista consular de que cuando llegue a Estados Unidos va a tomar clases de manera presencial. Porque, ¿qué pasa? La concesión que hicieron para que los estudiantes con visa de estudiantes tomaran clases online
es para los que ya tienen la visa y que están en Estados Unidos. Claro. El que está aquí y que su cuatrimestre, por ejemplo, entero va a ser 100% online, o que la universidad decidió que un año completo iba a ser 100% online. Si va a buscar la visa de estudiante aquí, no le van a otorgar la visa, porque para tomar clases online no necesita estar presente en Estados Unidos. Entonces, es muy importante que antes de ir a esa entrevista consular puedan de alguna manera asesorarse de forma pertinente y verificar con la universidad cómo va a ser impartido el programa de clases. Porque si es 100% online, al momento de ir a la entrevista no le van a otorgar la visa de estudiante porque No no necesita estar amerita físicamente que allá. la persona tenga la visa si va a ser un programa completamente online. Ok, aquí nos dicen una pregunta que ya tú has respondido la primera parte. Sí. Quisiera saber hasta cuándo pueden estar aquí los ciudadanos y residentes americanos por las medidas que están tomando ahora mismo. Ya, los ciudadanos americanos pueden estar en República Dominicana y fuera de Estados Unidos en cualquier otro país el tiempo que quieran, porque tienen esa nacionalidad y no tienen que cumplir con el requisito de residir en Estados Unidos porque tienen un estatus de residente. Ahora, la Embajada de Residente. Estados Unidos, todos más o menos interdiarios, manda un mensaje a todos los Ciudadanos. wardens o los guardianes, que dentro de ese grupo estamos nosotros, para que los reproduzcamos entre los ciudadanos, de que si pueden salir del país, lo hagan de la forma más rápida posible, porque entienden que aquí tenemos ahora mismo una crisis con la pandemia, hay un gran porcentaje de camas, tanto en hospitales como en clínicas privadas ocupadas, y ellos le aconsejan a sus ciudadanos que regresen a Estados Unidos porque si se enferman aquí, pues pudieran tener alguna situación para recibir lo que es la atención médica de una forma adecuada. Pero eso es una recomendación. Eso no es que el que es ciudadano tiene que irse del país. El que es residente, como hemos dicho antes, tiene que viajar antes del año, independientemente del asunto de la pandemia, porque la ley establece que si la persona se pasa un año corrido fuera de territorio estadounidense, lamentablemente va a perder su estatus de residente legal permanente. Entonces, todo el que ya, y más que ya ahora abrieron frontera, entonces no va a haber tal vez el argumento, no, es que la frontera se quedó más de un año cerrada y yo no pude salir. Y aún así, mientras la frontera estuvo cerrada, se hicieron Habían vuelos muchos vuelos ferry. de ferry, de repatriación, y quienes se iban en esos vuelos eran precisamente los residentes y los ciudadanos estadounidenses que necesitaban regresar a Estados Y Unidos. viceversa, de Estados Entonces, Unidos también sí, hicieron para exactamente, que los dominicanos pudieran retornar a sus países, que era pudieran a través regresar del consulado. del Exacto. consulado. Sí, Ujú. era una terna entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el consulado donde la persona estaba, y directamente la oficina del ministro administrativo de la presidencia, porque de ahí salía el permiso. O sea, era un proceso bastante complejo. Nosotros asistimos a varias personas con parte del proceso y no era tan fácil como tú llegar al aeropuerto y decir, ay, mira, en el próximo vuelo ferry yo voy a comprar mi ticket para Santo Domingo y me voy. Entonces, muchas de esas personas regresaron a República Dominicana en esos vuelos. Muchas de esas personas tenían visa de paseo y obviamente sabían que no se podían quedar en Estados Unidos y regresar. Viceversa, muchos que estaban aquí con residencia sabían que ya no podían estar más tiempo aquí en República Dominicana y retornaron a Estados Unidos. O sea Perfecto. que lo importante es que no se queden más de un año y que ese no sea el patrón de viaje, porque migración obviamente va a tomar en cuenta, si esta fue la única vez que usted se pasó tanto tiempo fuera de Estados Unidos, entonces podemos entender que fue un asunto de la pandemia. Ahora, si usted tiene 10 años como residente y en los últimos 5 usted viene a República Dominicana 8 meses y se queda nada más 4 en Estados Unidos, entonces puede tener alguna repercusión porque definitivamente usted no vive la mayor parte del tiempo en Estados Unidos. Bueno, hay algunas preguntas que no la voy a leer porque ya están respondidas de una forma u otra Ok, en el live, ¿ok? Ustedes lo pueden ver, yo perfecto. lo voy a colgar en mi Instagram y ustedes lo pueden ver para que ahí
tengan la respuesta a esa pregunta para no tener que volver a repetir esa respuesta. Perfecto. Buenas noches. Para la affidavit, ¿qué pasaría si la persona tiene aproximadamente tres meses que cambió de trabajo, por lo que no dura aproximadamente 2 meses sin trabajo? ¿Podría calificar? Ya. Todo va a depender. Lo más importante es que la persona haya llenado sus impuestos del 2019, que son los impuestos que ahora mismo la persona debe tener reportados, porque el tiempo límite venció el 15 de julio, que la persona en el momento de presentar la affidavit esté trabajando y tenga ingresos. Eso lo puede demostrar o por una carta de trabajo o adjuntando sus últimos 3, por ejemplo, 3 pagos de ese trabajo. Y por lo que más pesa en que la persona califique o no para la affidavit es el ingreso anual que tiene versus la cantidad de dependientes o la cantidad de miembros que tiene su familia. Tú puedes Entonces, decir hay una a tabla. nivel, eso te iba a decir, si más o menos tú le puedes dar un cálculo a la persona para que sepa de vamos cómo a sería. chequear a ver si rápido lo puedo encontrar, pero como se calcula es que se calcula ese nuevo inmigrante que va a llegar, ya sea una persona o 2 o 3, dependiendo si se va o no con su familia, y la cantidad de familiares que tiene ese garante o sponsor o el peticionario que le está haciendo la petición. Entonces, por ejemplo, si me está pidiendo mi papá y mi papá no está casado ni tiene hijos menores de edad como dependientes y me pide a mí sola, entonces se considera que en ese núcleo familiar hay 2 personas. Okay. Ahora, si mi papá está casado, ya se cuentan 2. Si tiene 2 hijos menores de edad, ya se cuentan 4. Y si me está pidiendo a mí y a mis 2 hijos pequeños, entonces ya seríamos 7. O sea que todo eso se toma, hay que tomarlo en cuenta. Exactamente. Ay, Dios Exactamente. mío. Estos temas son complicados, profundos e infinitos. Sí. Entonces, ese monto lo determina el índice de pobreza. Eso es un cálculo que sale todos los años publicado, donde Estados Unidos entiende que el mínimo que debe ganar una persona para no caer por debajo de la franja de pobreza es X. Entonces, para que tengan una idea, lo mínimo que tendría que ganar un peticionario o un sponsor, si es él solo la persona, sin hijos, sin cónyuge, independiente, y va a pedir a una sola persona, el mínimo que tendría que ganar son $17,240 al año. Que eso es... Lo cual es relativamente bajito, por decirlo así. Sí. Si ya entonces son 2 personas más, andaría por los $27,150. Si son 4, $32,000. Si son 5, 38. Si son 6, 43. Si son 8, tendría que ganar sobre los $55,000 al año. O sea que es una cantidad, pudiéramos decir, que es relativamente conservadora si tomamos en cuenta los costos de muchas cosas en Estados Unidos, como el tema de los alquileres. Va a depender mucho de la ciudad donde la persona viva. Generalmente en las ciudades más grandes, pues las personas ganan un salario más alto, pero también las cosas son más costosas. Inmigración tiene esa tabla para todos los estados. Esa tabla nos preguntan, Patricia, si se puede, si alguien puede ingresar a alguna página web. Sí, esa tabla está en la página de migración. La pueden incluso poner en español y poner índice de pobreza para el 2019 y entonces ahí le sale un cuadrito con. Y por estado también, montos. ¿Verdad? Hay para 48 de los estados es el mismo rango de ingresos. Y entonces creo que Alaska y 2 o 3 estados Puerto Rico, más seguro. tienen otros ingresos. Y hay una tabla con ingresos menores para las personas que son parte de la milicia. O sea, los militares pueden presentar ingresos más bajitos que los que presenta una persona que no es parte
ni del Navy, ni del Army, ni ninguno de los branches militares en Estados Unidos. Bueno, la verdad que hemos tenido una cátedra y vamos a hablar de estudiantes y de residencia, pero aquí se ha hablado de todo. Wow, de verdad que ha sido maravilloso. De todo un poco. No, no estamos hablando de España, sino de Estados Unidos, así que esa Sí. pregunta no la voy a leer. ¿Hay alguna otra cosa, Patricia, antes de finalizar, que tú entiendas que deben de saber las personas a nivel del tema general? Porque como esto se actualiza, Okay. ¿usted tiene actualizaciones, Sí. no, qué, semanales? Sí. No hay que caerle atrás al tema, porque te digo, todavía el lunes los estudiantes que estaban allá en Estados Unidos estaban en un limbo. El martes entonces ya le dieron para atrás. El 23 de junio todo el mundo estaba a la expectativa de que se iba a acabar el asunto de las restricciones para las visas de residencia y resulta que lo extendieron. Y el presidente incluso dijo que había posibilidad que luego de diciembre lo extendiera de nuevo, obviamente Claro. si él es reelecto en las elecciones de noviembre. Entonces ahora mismo lo importante es que si van a empezar un proceso, que entiendan que lo pueden hacer sin ningún inconveniente porque Migración ha seguido trabajando de manera normal, o si ya tiene su proceso, su petición de residencia depositada, que el consulado esté cerrado y que haya este veto para algunas categorías de visas de residencia no va a interferir en que su proceso siga su curso normal. Deben tener en cuenta las personas que tienen pendiente cita consular, que el consulado los va a localizar, generalmente les mandan un correo electrónico al correo que tienen registrado, por eso la importancia de que pongan un correo que de verdad la persona utilice, que tenga acceso. Hay personas que no manejan correo electrónico, que ponen el de un vecino, que se le olvidó la clave, que se bloqueó. Hemos tenido casos muy lamentables de que el consulado manda no sé cuántos mensajes y la persona dueña del correo electrónico no le pasa a propósito el mensaje al solicitante. Wow. O sea que de todo un poco. Entonces, aprendan a manejar un poquito la tecnología o apóyense en alguien de confianza, porque cualquier O notificación el busquen consulado un se la va a mandar servicio, o busquen un a servicio su como el que correo. tú O das, busquen, que exactamente, tenemos ya muchos, claro. una asesoría de una oficina que se maneje ya con experiencia, con cierto nivel de responsabilidad, con un compromiso, porque también hay de todo Así en el es. mercado. Patricia, Entonces dile, tienen dile, también, dile a las personas dónde está tu oficina, porque no hemos ok, hablado de eso, por si alguien quiere sí. tener Nosotros acceso. estamos en el área de Bellavista, estamos en la avenida Rómulo Betancourt, en la Plaza Bellavista Center 1, en el local 404. Es el tramo que está entre el supermercado Dragón de Oro, los que más o menos conocen la zona, y la avenida Winston Churchill. Bastante Perfecto. céntrico, incluso las personas que necesiten transporte público, pues en la Rómulo Betancourt hay transporte público, en la Churchill hay facilidades para las líneas del metro, o sea que estamos bastante asequibles. Y por esta vía, por la cuenta nuestra, Consularis CM, en la cuenta de Instagram, tenemos también cuenta de Facebook con ese mismo nombre. Generalmente cada 15 días escribimos y tenemos una columna en el periódico El Día. Vamos todos los lunes a un programa de radio en CDN a la 1 de la tarde. O sea que tenemos varios canales y varias vías por las cuales pueden comunicarse con nosotros. Si tienen chance de anotar el WhatsApp, nuestro número es el 809-601-9042. En caso de que alguien por ahí pues quisiera también mandarnos cualquier inquietud que tenga. Claro. Entonces, Hay una pregunta, sí, sí, ya el sí, tiempo se nos está sí, la acabando, pregunta. lamentablemente. Sí, Hay, a ver si hacemos hay esa una pregunta. pregunta que no va a quedar, que esa tú no la vas a poder responder porque no va a dar tiempo. Ojalá tú la pudieras escribir en el Instagram para que ella la vea. Y dice, ¿qué pasa si el peticionario muere en el proceso? Me imagino que de residencia. Y nos Ya, acota aquí sí, la señora Cándida, que en Alaska y Hawái que tienen tablas diferentes para el IBIS. exactamente. Esa señora Cándida es nuestra fundadora y consultora en la ciudad de New York, que gracias que está con nosotros, es mi madre querida y por supuesto pues tiene más de 40 años de experiencia en todos estos temas y qué bueno que nos dé el apoyo con la respuesta de esa pregunta. Así es. Bueno, pues entonces
para no quedarnos sin despedirnos, Patricia, muchísimas Claro gracias, mi que amor. sí, gracias Tenemos que a hacer ti. esto constante porque hay demasiadas Bueno, actualizaciones, sí. ¿ok? Podemos hacer otra con tal vez asuntos para Europa o con Perfecto, otros temas, o cuando ya perfecto, esto de alguna manera vaya cambiando y avanzando, hacemos otro para actualizar. perfecto. Gracias, mi Gra- amor. Y buenas noches a Gracias a ti. ustedes. Chao, bye. Gracias por acompañarnos. Gracias.